Dios les bendiga. Nuevamente estamos a través de este medio, la Iglesia Cristiana de Citibel, para compartir su palabra, para compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día, esta mañana. Que Dios esté bendiciendo cada familia, cada hogar, y que la paz del Señor fluya en sus corazones, en su vida, en su hogar, en su familia. Estamos nuevamente para que el Señor nos hable, nos muestre. El Señor quiere que estemos dispuestos a escucharlo, a servirlo y a seguirlo en todo momento, en toda circunstancia. El Dios de la creación está en cada vida, en cada corazón, y una vez más quiere bendecirnos, quiere llenarnos de su presencia, quiere que cada uno de cada día, a cada momento, a cada minuto, a cada hora. Estoy viendo que la conexión de internet va y viene, así que seguramente vamos a tener algunos inconvenientes respecto a la conexión, pero sigamos la conexión directa con el Señor. ¿Amén? Que eso es lo más importante, que por más que la tecnología falle, nuestra conexión con el Señor debe ser permanente y cada vez más fluida. Este es el día que el Señor ha permitido que hoy estemos a través de este medio. Este es el medio que estamos utilizando hace un buen tiempo, la situación que todos sabemos que atravesamos respecto a la pandemia, pero gracias a Dios por cada uno de los que se están conectando, por cada uno de los que se van a ir conectando a medida que transcurra la clase de hoy, y los que van a estar conectándose en forma diferida. Entonces, como es nuestra costumbre, oramos, hablamos con Dios para que Él tome control. Bendición sobre cada familia, sobre cada hogar. Pedimos bendición sobre tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté fluyendo en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada una de las personas que están en este momento conectadas, las personas que están, Señor, siguiendo esta transmisión en vivo, Señor, que tu Espíritu Santo esté cubriéndolos, Señor, que esté gobernando cada una de nuestra vida. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Estamos en víspera de Navidad, de fin de año, y muchos interrogantes se abren en nuestras vidas, ¿no? Cobraremos el aguinaldo, compraremos los mejores regalos, los mejores obsequios, nos juntaremos con las personas que hace un tiempo no los vemos o no los vimos en todo el año, que no hemos estado, las reuniones de amigos, las juntadas, todas esas cosas se nos pasan un año atípico, y por ahí muchas de esas cosas pueden estar presentes, pero muchas de ellas no se podrán estar cumpliendo, ¿no? Porque no, de acuerdo a las medidas que debemos realizar cada uno, y debemos ajustarnos a esas medidas, pero seguramente todas estas cosas que año tras año pasa por nuestras vidas, el fin de año todos deseamos el descanso de fin de año, las vacaciones, el festejo, el encuentro, todas esas cosas, y muchas veces los detalles, ¿no? A las vacaciones, a las fiestas, los regalos, a la comida que comeremos. Queremos comer lo mejor, queremos buscar el mejor regalo, el mejor obsequio para quienes tenemos determinado hacerles eso. Todas esas cosas muchas veces ocupan un gran lugar en nuestra vida, en la vida de cada una de las personas, y no están excepto los cristianos, no están excepto los creyentes, que todas esas en su vida. Y mucha razón por la cual es el festejo de Navidad. Pero, y saber qué festejamos, qué es la Navidad, qué es ese festejo que se hace un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, qué significado tiene esos festejos. Dice, ¿para qué vino Cristo? ¿O por qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo?
¿Preguntaste alguna vez por qué vino Cristo? ¿O para qué vino Cristo? Si realmente el significado es solamente, como decía antes, comer la mejor comida, juntarnos con aquellos que hace tiempo no nos vemos o no nos vimos. Este año seguramente pasó eso, que no nos vimos con casi nadie en todo el año, con aquellos visto durante años por ahí también, puede pasar, y todo eso, esas cosas están presentes porque son momentos donde el ser humano está más sensibilizado, donde quiere estar junto a sus seres queridos, donde quiere brindar lo mejor, porque siempre el ser humano que trató de brindar al otro lo mejor, al otro, ¿no? Pero todas esas cosas están bien, están mal. ¿Por qué? No están mal. Están mal cuando es de exceso, cuando se deja de lado otras situaciones más importantes, situaciones que no tienen mucho que ver con eso, cuando se dejan realmente de lado esas situaciones, porque si nosotros estamos en víspera de Navidad y ver cómo nos vamos a vestir, qué vamos a poner en la mesa, cómo vamos a adornar nuestra casa, nuestra mesa, a quiénes vamos a invitar o con quiénes nos vamos a... Todas esas cosas, si ocupan el primer lugar, de nada serviría, nada estaríamos festejando, nada estaríamos celebrando, si esas son las cosas más importantes que nos ocuparía nuestro tiempo en estos momentos, en víspera de esta fiesta. Si nuestra preocupación fuera solamente esa, la Navidad, no tendría sentido. ¿Qué estamos festejando? ¿O qué vamos a festejar? Muchas veces no saben qué es lo que están festejando, qué es lo que están celebrando, qué es tal vez sepan que están celebrando un nacimiento, pero el nacimiento fue una sola vez. Tal vez están celebrando, no sé, porque es mundial ese festejo, como cualquier otro día, como cualquier día de la bandera, día de la independencia, día del cabildo abierto, así, de acá de la Argentina, ¿no? Que sabemos nuestro o algunas personalidades importantes que ha hecho algo por el país. Eso es el festejo y que tenemos en cuenta el día. Pero muchas veces tenemos en cuenta el día solamente porque es feriado, porque ese día no es laborable, porque ese día podés dar cuenta esa fecha nada más que por eso, o fin de semana largo. Aun cuando se celebra Semana Santa, también no le dan la mayoría de las personas el significado que realmente es las Pascuas de Resurrección. No es un feriado largo de días para descansar o para cualquier otra cosa, sino el juicio del Señor. Así como la Navidad para los creyentes, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, creen realmente que Cristo vino para salvar a la humanidad y que esa es una gran parte del plan de Dios, el que Cristo fue para esta fecha, para diciembre o lo que sea, pero sí sabemos nosotros los cristianos para qué vino Cristo y por qué vino Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Preparen la Biblia, preparen lápiz y papel, porque hay muchos versículos, tal vez no alcancemos a leer todo, pero los voy a ir nombrando, que ustedes los pueden anotar y después ir leyendo tranquilamente. Todo tiene relación por qué vino Cristo y para qué vino Cristo en nuestras vidas. Y cada cristiano sabe para qué vino Cristo y por qué vino Cristo. Vamos a leer en principio Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2, y después vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 y 3, 1 al 3. Gálatas capítulo 4 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo a cuidado. La cultura por si se cortó, la cultura romana ponía al hijo varón en custodia
o como tutores a un esclavo hasta la edad de que él disponía, que podía heredar, ser el dueño de todas las propiedades. Por eso dice acá esto, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre, hasta que el padre señalara o dispusiera de que el hijo podía heredar sus propiedades y todos sus bienes. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de la majestad en las alturas. O sea, como decía antes, todo estaba bajo el control de Dios. Era el plan perfecto que Dios tenía para la humanidad, de heredar sus propiedades. Y está hablando del Hijo de Dios que vino a cumplir el plan de salvación, de purificación para toda la humanidad. No es para una parte de la humanidad, vino para todos. Pero como dice también en San Juan, vino a todos los que le recibieron, le dio potestad de Dios. O sea, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero aquel que lo recibió le dio. El cumplimiento del tiempo, de lo que Dios disponía, ya estaba dado, ya Dios lo estaba diciendo a través de los profetas. O sea, durante todo el tiempo Dios habló a los profetas. A los profetas Dios le daba palabra para dirigir al pueblo, para transmitir al pueblo, para que el pueblo esté dirigido, todo con profetas. Y el resto de la humanidad también estaba recibiendo la palabra de Dios, porque todo lo que decían los profetas, claro, muchas veces era para ese momento, para esa situación, decía a cumplirse, las cuales se fueron cumpliendo con el tiempo, como vamos a ver también en un capítulo del libro de Daniel, donde una de sus profecías también está cumplida con la llegada de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, ya estoy, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Varios factores por el cual tienen que ver con la venida de Cristo. Los romanos habían llevado la paz a todos los territorios que los llamó el Pax Romana, para que así también fuera de Cristo, y además tener más comunicación con otros territorios, con otros países. También había lugares donde hablaban de Jesús como el arameo, el lenguaje hablado, el griego koiné o común, que fue en el lenguaje que se escribieron los primeros libros del Nuevo Testamento, se escribió en esa lengua, en ese lenguaje. Ahí, como le mencionaba, 24 y todo el capítulo de Daniel, el capítulo 9, habla de las 70 semanas, mensaje de la profecía, una de las profecías que se fueron cumpliendo también. Dice, del verso 20 del capítulo 9, comienza hablando de 70 semanas, pero vamos a leer el 24, que dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y los... Ese era el mensaje, la profecía que tenía Daniel. Anótelo, el capítulo 9, a partir del verso 20, que leanlo todo, cuando el ángel Gabriel le habló a Daniel, le trajo el mensaje de parte de Dios, de cómo debería ser, cómo debería estar guiando al pueblo y cuáles eran las situaciones que estarían atravesando y todas las indicaciones. Así Dios nos da todas las indicaciones. Hoy tenemos su poder, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y saber
lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y saber cómo debemos guiarnos nosotros o cómo debemos conducirnos en esta vida, en este camino, el cual el Dios nos ha trazado, y también en el plan de que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos todo escrito en la palabra, cada situación del ser humano, y tienen la respuesta de la situación de cada ser humano. En San Juan capítulo 1 podemos ver también que estuvo al principio de la creación, como dice su palabra. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 1 era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si hay gente que Jesús siempre estuvo como partícipe en la creación. Él es el Hijo de Dios, junto con el Espíritu Santo, es lo que Él quiso desde el principio para cada uno de nosotros. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. El hecho de que Cristo naciera de una mujer señala su nacimiento virginal de hombre. También nació bajo la ley judía y bajo la condición judía, y se ajustaba a las leyes judías. O sea, era sometido a las leyes judías. Él nació del linaje por María y José, y también nació como judío, y se debería ajustarse y cumplir con las leyes y la cultura judía, que así lo hizo. Como veíamos sus profetas, así como leímos en Hebreos capítulo 1, verso 1, y estos profetas orientaban al pueblo, los dirigía al pueblo y les advertía también desastres que podía venir sobre Israel. Estas profecías eran para eso, para que sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios y no descuidarse en ningún momento. Y también le decía lo que le iba a suceder a todos aquellos si se alejaban del camino de Dios, si se alejaban de la presencia de Dios, sabían que iban a tener sus consecuencias. Y también continuamente los llamaba al arrepentimiento, o sea, y alejarse de Dios. El mensaje que tenía los profetas continuamente de parte de Dios para el pueblo. Y no es muy diferente al mensaje que tenemos hoy nosotros para todos. Hoy nuestro mensaje, las buenas nuevas de salvación para todo aquello que es el Evangelio, para todos aquellos que quieren recibir, que quieren escuchar. A todo esto les llevamos ese mensaje de acercaos a Dios mientras se puede, mientras está cercano, y Él se acercará a vosotros, porque separados de Él nada podemos hacer, nada somos sin el amor de Dios. La salvación viene de parte de Dios. Ese es el mensaje que no hace la voluntad de Dios, también tiene sus consecuencias. El mismo mensaje que Dios le daba para la humanidad. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cristo no vino un 25 de diciembre o un 24 de diciembre. Cristo vino en una fecha que Dios lo dispuso, el plan de Dios. Y nosotros llegamos a sus pies cuando Dios lo dispuso, cuando el plan de Dios estaba trazado para que nosotros recibamos a Jesús como nuestro Salvación, para que creamos a Él. A través de la fe, creamos que Él dio su vida por nosotros, que Él es el único que puede perdonarnos, el único que nos puede dar la salvación, el único a quien podemos hoy honrar, hoy glorificar, hoy festejar. Si tenemos que festejar algo, es festejar el nacimiento de Jesús, porque Jesús nació para darnos vida y vida en abundancia. Es para que todo el momento, en toda la historia, esperó a ese Mesías, a ese Salvador, y cuando vino nos la recibieron. Ese es el mismo Salvador. Estamos nosotros honrando, que nosotros estamos celebrando o recordando en estos momentos, aunque Jesús vive cada momento, cada día en nuestras vidas. Así como los profetas eran solo comunicadores de la palabra de Dios, comunicadores de lo que
Dios quería para cada uno de ellos. Nosotros también somos los comunicadores de la palabra de Dios, pero genuinamente de que Jesús dio su vida por nosotros. Jesús vino, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Él vino para que lo recibamos y para que seamos hechos hijos de Dios. Esta afirmación lo dice en su palabra y lo decimos hoy nosotros. Él vino para darnos vida y para ser hijos y ser herederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones de parte de Dios y todas las promesas. En los capítulos, que ya hemos leído Hebreos capítulo 1 y verso del 1 al 3, hemos leído Juan capítulo 1, el verso 3, no sé si lo leímos, pero lo leemos. Sí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que hace. Versículos, vayan anotándolos y teniéndolo, atesorándolo en su corazón y puedan escudriñar la palabra de Dios, porque ella está llena de bendiciones, llena de promesas, llena de enseñanzas, llena de... 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Nosotros somos creación de Dios, nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos a Jesús en corazón. O sea, nosotros también somos creados para Él, por medio de Él y para Él, como dice su palabra. Si ustedes se ponen a analizar cada uno de los versículos que fuimos leyendo, todo tiene relación. Y si queremos analizar más en profundidad de la Biblia, fueron en diferentes tiempos, en diferentes años, diferentes tiempos, en diferentes tiempos aún de los escritores, de los profetas, de los apóstoles, todos fueron en diferentes tiempos, pero todos tienen uno con otro. O sea que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios está tan bien escrita, la palabra de Dios está bien hecha que no tenemos por qué dudar. Solamente debemos aceptar por fe de que esta es la verdadera palabra de Dios, que este es el manual del viajante, que este es el callado del viajante, del obrero, de aquel que realmente quiere seguir este plan divino que Dios trazó para la humanidad. Todo muy bien coordinado, por si queremos decirlo, están muy bien coordinados para que no nos perdamos. Cuando utilizamos hoy más moderno, ¿no? un GPS, perdernos, es para llegar al lugar seguro, porque estamos confiando en ese aparatito, estamos confiando en la tecnología que vamos a llegar a ese lugar. ¿Por qué no confiar en Jesús, que Él vino para darnos la vida eterna, para que transitemos acá en la tierra por el camino hacia la vida? Confiamos en un aparatito, estamos confiando ahora, por ejemplo, en la tecnología para que este mensaje llegue a cada hogar. Estamos confiando siempre en cosas seculares. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no confiar en Jesús, que Él dio su vida por nosotros? ¿Por qué no depositar nuestra fe en Jesús? Vino para salvar a la humanidad, que Él quiere salvar, que Él quiere darte vida, que Él quiere sanar tu enfermedad, quiere sanar tu dolencia, quiere sanar tu matrimonio, quiere sanar a tus hijos, quiere sanar a tus padres, quiere sanar a tus abuelos, quiere sanar tu vida. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué confiamos en...? Porque realmente Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. No nos distraigamos en otras cosas, no nos distraigamos por ahí. Si estamos conectándonos a través de este medio, no nos distraigamos buscando otras cosas. Estos momentos para reunirnos, aprovechemos este medio para esto, para comunicar la palabra de Dios y para compartir la palabra de Dios. No nos distraigamos en otras cosas
en otras cosas que por ahí no nos favorece o no nos alimenta y que no nos da realmente la vida, momentos para estar, para disfrutar, pero son momentos los tenemos continuamente, pero la vida en Jesús la tenemos una sola vez, la aceptamos o la rechazamos. El verso 3 de 1 de Hebreos dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo ya lo leímos al principio, pero el cual lo vuelvo a repetir porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su poder. Leí Hebreos capítulo 1, verso 3, por si no le llegó la conexión. Veo que sigo teniendo inconveniente con la conexión, así que disculpen, pero la tecnología es así. Por eso, como decía antes, no podemos confiar en a veces ponemos esa confianza en esas cosas y no en Dios. Acá realmente creemos a través de su palabra que Él es Jesús, Él es el enviado de Dios, porque dice: el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Eso le dijo a Felipe cuando el Señor, hablando en el capítulo 14 con él, que le iba a preparar moradas en el cielo para cada uno de nosotros, y que ellos le decían: muéstranos el camino, y estaban ellos con él todo el tiempo y todavía no estaban teniendo conciencia de lo que realmente era Jesús. Y así también le dice Felipe: muéstranos el Padre y nos basta. O sea que todavía se le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros hemos creído a Jesús y creemos en Dios. Creemos que Él es el enviado de Dios. Creemos que Él nació de la Virgen María. Creemos que Él vino a dar su vida por nosotros. Creemos que Él estuvo ese tiempo, esos 3 años con los discípulos, predicando su palabra. Creemos que Él sanó toda la humanidad. Creemos que Él alimentó a los 5.000 y a los 4.000. Él sanó al paralítico. Creemos que Él sanó a los leprosos. Creemos que dio vista a los ciegos. Creemos que levantó al paralítico. Creemos que salvó a la mujer samaritana. Creemos que salvó a cada uno de los personajes que están escritos en la Biblia, que los apóstoles manifiestan muchas de las cosas de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Creemos en la salvación de Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo. Creemos en los hijos de María, de la que dio a luz a Jesús, que también creyeron en Jesús. Creemos todo eso. ¿Por qué no vamos a creer que su palabra es la verdad? Tenemos vida con el Señor. Todo eso, como Jesús, está activo hoy y por siempre. Nos puede perdonar y nos puede purificar, nos puede dar vida a cada uno de aquel que se acerca. El hecho que, como decía acá, que se ha sentado en las alturas, en la majestad de las alturas, es un acontecimiento que a otro ni hemos visto nosotros, otro acontecimiento más grande, más extraordinario que que el Señor está sentado a la diestra del Padre, que está en las alturas, y que por cada uno de nosotros, que es el que va a gobernar por la eternidad. No es como en la vida cotidiana, como en la vida terrenal, que los grandes personajes de la historia pasan, que cumplió su ciclo, o que ya dejó de existir, ya terminó su plan, o terminó para lo que vino o para lo que estaba haciendo. En Jesús no pasó eso. En Jesús no pasa eso. No se terminó al morir en la cruz. No se terminó con resucitar. Decía que iba a resucitar a los 3 días. No se terminó ahí. Ya está. Lo sepultaron, resucitó y ya está. Ya terminó ahí el fin de la historia. Esa historia ya fue de Jesús. La historia de Jesús duró 33 años. No.
Esa historia no terminó y no va a terminar nunca. Él no va a dejar nunca de gobernar, de tener la majestuosidad de ser el Hijo de Dios y de estar intercediendo por cada uno de nosotros. Dios está Jesús para interceder ante Dios por cada uno de nosotros. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado. Tenemos los momentos concretos de la historia y vamos a leer en Lucas capítulo 2. Espero que estén anotando todos los versículos, todos los capítulos, que es muy interesante tener presente cada uno de los acontecimientos que nos marcan la Biblia. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, los que están ahora del otro lado, también van a compartir la palabra de Dios. Y van a tener que saber dónde está cada capítulo, dónde está cada versículo, dónde está lo que Dios me habló a mí, para yo poder transmitir. ¿Qué dice la palabra de Jesús? ¿Qué dice la palabra del nacimiento de Jesús? ¿Qué dice la palabra de determinados personajes de la Biblia? Entonces eso lo tengo que saber y también para compartir los otros. Yo sé que muchísimo. Dice el capítulo 2 de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para Seré. Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre en el mesón. Leímos capítulo 2 de Lucas, del San Lucas. Muchas veces Dios se vale de estos acontecimientos, ¿no?, para cumplir su plan. Esto no era casualidad, ¿no? Porque como decíamos, podemos decir nosotros, qué casualidad, ¿no?, que justo llegó un edicto donde todos debían empadronarse, que todos debían volver a sus... Tenía que ver mucho, era una ley romana y tenían que cumplirlo, ¿no?, que todas las personas deberían cumplir. Los acontecimientos eran importantes y debían darse, así cuando se hace un censo en todos los territorios, es importante tener el empadronado para saber cuántas personas tenemos en el territorio. Y como María y José no eran de Nazaret, debían volver a su ciudad para empadronarse, para registrarse, para cumplir con la ley. Podemos ver que ya estaba en los planes de Dios para que esto ocurriera, para que justo, para que si se daba de otra forma, José y María vivían en Nazaret, solamente por el nacimiento del niño, no creo que se trasladen a ese lugar, más que tenían que hacerlo a lomo de burro o caminando. Y realmente cuál era la distancia que había entre un lugar a otro, pero me imagino que muy cerca no era, así que tuvieron que ir hasta allá. Era un cumplimiento de la palabra de Dios, que realmente se estaba cumpliendo el plan de Dios. Era Dios mismo que estaba dispusiendo de eso. Vamos a leer en Miqueas capítulo 5, verso 2, dice, Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias, de que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. O sea, estaba acontecimiento el profeta Miqueas, uno de los profetas también de la época del Antiguo Testamento, donde también transcribe lo que el Señor le daba.
lleva por título el reinado del libertador desde Belén. Y ahí fue el que nació Jesús. Vemos que Lucas ni la fecha, nada del nacimiento de Jesús, pero sí cita quién gobernaba en ese tiempo, que era Cirineo de Siria. Entonces hace una cita para que más o menos tengan en cuenta los tiempos. Es por eso los grandes historiadores por ahí que investigan van sacando fechas de acuerdo para dar más o menos una fecha parecida o nunca son exactas. Acá tenemos también la plena seguridad de que María y José se habían casado después del anunciamiento del ángel, pero su matrimonio no fue consumado hasta el nacimiento de Jesús, del unigénito Hijo de Dios. Cristo vino para redimir a la humanidad. Esa ley se hallaba bajo la ley, pero esa ley no le servía para perdonar sus pecados, para arreglar el problema de sus pecados. Cumplían todos con la ley, aún Cristo mismo experimentó la ley judía, de cual tuvo que padecerla también, pero Cristo compró nuestra salvación al dar su vida, nos sacó de la esclavitud del pecado a dar su vida por nosotros. En el apóstol Pablo, quise decir, en Romanos capítulo 3, a leer Romanos capítulo 3, a ver si llegamos a Romanos capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mantener su paciencia los pecados pasados. O sea que realmente el Señor Jesús vino a comprar nuestra libertad, a hacernos libre del pecado. Si bien en esa época en la época del Antiguo Testamento había muchos esclavos, pero también eran esclavos de sus amos, pero podían ser libertos espiritualmente, como privados de la libertad, de estar libres, de estar sueltos, estar encarcelados, pero dentro suyo estar libres para la gloria de Dios, una vez que reciben a Cristo, ¿no? Porque Cristo ya pagó ese precio que tal vez de nosotros ninguno podríamos pagar. Además, no pagamos, no hay precio para eso, para pagar nuestro pecado. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Él nos perdona de pecado y nos limpia de toda maldad. Lo recibimos como nuestro Salvador para perdonarnos de la esclavitud, quitarnos de todo dolor, de toda angustia, de toda depresión. El reino eterno del Señor lo vamos a ver en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 dice así, el verso 14 al 16. Por tanto el Señor mismo dará señal, que aquí la Virgen con el nombre Emanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. También al profeta Isaías, hablando de la llegada, como decía antes, que los tiempos eran diferentes unos con otros, pero todos tenían relación, un mensaje con otro, las profecías y también lo que fueron escribiendo cada uno de los autores de la Biblia. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 dice: dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, y el celo de Jehová de los ejércitos
estará con él. También podemos leer en Lucas capítulo 1, en Mateo, a esos capítulos. El plan de Dios estaba desde la creación, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, que ahora vamos a ver un capítulo de Apocalipsis, donde habla realmente de este plan de Dios. Desde el Génesis, cuando Adán y Eva, ahí dispuso un plan para la salvación del hombre y de la mujer, para la salvación de la humanidad. Dios dispuso eso. ¿Por qué? Porque realmente somos vulnerables. Necesitamos de la salvación del Señor. Acá Isaías da 5 nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ninguno de esos nombres se ha utilizado. Estos nombres marcan la personalidad y la naturaleza de Cristo, ¿no? Que realmente es el Dios fuerte, también es el príncipe de paz. Es aquel que nos da la paz, nos da la seguridad, nos da la fortaleza, ¿no? Era diferente. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él trae la paz sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre tu vida, sobre mi vida. Él es mi paz, Él es tu paz, Él es mi en paz que ha llevado todos mis temores, como dice su coro. Él es mi paz, ha llevado todos mis... Él es mi paz. Que esa paz Cristo dé a tu vida, que Él realmente sea tu paz y que se lleve todos tus temores. Si estás con Jesús, no tenés por qué tener miedo, no tenés por qué tener angustia, no tenés por qué tener paz. Él es la paz que el mundo necesita. Ese artículo de lujo, como lo dice nuestro pastor Juan Vicente, ese artículo de lujo es el que todos necesitamos. Como habíamos dicho antes del linaje de David, que era Jesús, porque venía de María y José también era el linaje de David. Vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 32 y 33. Llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como había dicho antes, que todos los demás personajes de la historia culmina cuando se van de este mundo, pero de este personaje Jesús. Mateo capítulo 1, ya vamos a llegar a Mateo capítulo 1, versos 22 y 23, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado. Acá decía cuando José recibió a María, cuando el ángel, para confirmar que realmente María estaba embarazada por el Espíritu Santo y no como lo que José había pensado. Lucas 3:23, vamos a... Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo del hijo de Mate. Bueno, ahí da toda la genealogía del linaje, ¿no? de Jesús, para que quede también registrado y claramente. Como decía también antes, cuando fuimos a Isaías, de lo que iba a suceder con el nacimiento de este niño, y como dije también que en Génesis ya estaba dispuesto el plan de Dios, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que dice: y la adoración, y lo adoraron
todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue hablando Apocalipsis, si bien está recordando que ese del Cordero inmolado desde el principio está hablando de Cristo, pero también está hablando de todos aquellos que no han aceptado a Cristo, que tienen que compadecer ante el trono blanco. Todos aquellos deben compadecer ante de Dios. Aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador no van a compadecer ante ese trono blanco, pero sí todos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, sea bueno, sea malo, pero el destino es otro. El creyente que ha aceptado a Cristo, de eso no hay duda. Solamente está hablando acá de aquellos que habían desobedecido a Dios. Si bien sabemos que hoy actualmente a todos aquellos que se acercan, tenemos la plena seguridad, nosotros que hemos aceptado a Cristo, que podemos resistir al diablo. Vos que has aceptado a Cristo, tenés la plena seguridad que podés resistir al diablo cuando Él viene hacia vos para atacarte, y si vos resistís, Él huirá de ti. Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hebreos capítulo 2, vamos a Hebreos capítulo 2, 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por Él temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso era a nosotros, los que estábamos siendo esclavos, lo que no tenía de esperanza de la vida. El diablo sigue haciendo sus cosas. Para los hijos de Dios tenemos la seguridad de que si resistimos a Él, vamos a leer los beneficios que tiene el ser hijo de Dios en Gálatas capítulo 4, que ya vamos a ir finalizando. Gálatas capítulo 4, verso 6: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones espíritus de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta expresión, Abba, arameo, era una expresión, era en arameo, que significaba la relación que tenía el Hijo con el Padre. Y acá nos dice que también es heredero de Dios por medio de Cristo, que vamos a ser nosotros vamos a ser sus herederos y heredar todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. A ser recibiendo esas promesas, esas bendiciones de parte de Dios, aparte del Señor. También la vida de la promesa del Espíritu Santo, que pueden anotar Hechos capítulo 2, versos 17 y 18, donde nos habla de la llenura del Espíritu Santo y cómo los apóstoles, después de recibir esa promesa, recibir esa llenura, cómo el Espíritu Santo en tu vida, en la llenura del Espíritu Santo, pídale a Dios que le dará como un regalo para cada uno de sus hijos. Así que ese beneficio también te pertenece, esa promesa del Espíritu Santo también te pertenece, porque son de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y estaremos eternamente con Él. En Juan capítulo 14, del verso 1 y al 3, donde Jesús le habla también que fue a preparar moradas para cada uno de nosotros. Creemos en su palabra, creemos en Él, que Dios mismo nos deja escrito en su palabra que todas esas cosas se van a cumplir, todas las promesas de Dios se van a cumplir para aquel que cree. Hebreos capítulo 9, verso 26 al 28, dice: de otra manera
Le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Como habíamos dicho antes, que después venía el juicio, tanto aquellos que iban a compadecer ante el trono blanco, como cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús, compadecer ante el Señor por nuestras obras, sea buenas o sea malas. Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien dio la vida con nosotros. Ya no tenemos el sumo sacerdote que iba una vez por año, al año, a presentar el sacrificio de la sangre para expiación de los pecados. Nosotros nos podemos presentar a Jesús a cada momento para que Él nos perdone, para que nos llene de su Santo Espíritu y que Él nos dé vida y vida en abundancia. Como dice el verso 25 del capítulo 9 de Hebreos, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena encima por los otros. Nosotros podemos presentarnos nosotros mismos, por nosotros mismos, ante el Señor, para que Él nos perdone, para que Él nos libre, para que Él nos libere, para que Él nos sane, para que Él nos guíe, para que Él nos dé su amor, para que Él nos dé su comprensión, para que Él nos dé vida, para que Él nos dé paz. Esa es la gran, pero gran diferencia que tenemos con el Señor, que podemos acercarnos a Él en cualquier momento, ahora mismo si queremos y deseamos acercarnos al Señor, Él está presto para escucharnos, para atendernos y para perdonarnos si tenemos que pedirle perdón, para aceptarlo si lo tenemos que aceptar, para volvernos a Él si nos tenemos que volver y para agradecerle a Él por la vida que nos da. Dios está ahí escuchándonos, Él está dirigiéndonos, Él está ahora mirándome y diciendo, en esto fue bien, en esto fue mal, en esto más o menos, a este le falta todavía, este tiene que pulirse mucho todavía, a este le falta muchas cosas. Sí, el Señor está en todo momento y una vez más te quiere bendecir. Leemos por último Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, que dice: y vi el gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Era lo que estamos diciendo, y que también nos quede claro que estas cosas ya están escritas acá, que nada nos puede sorprender porque Dios ya nos anticipó cada una de las cosas. O sea, no podemos encontrarnos con algo nuevo o sorprendernos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dejó todo escrito y ya dejó todo en nuestras manos para que nosotros vivamos santa y piadosamente en el Señor. Aunque no sepamos el momento que nació Cristo, pero sí sabemos por qué nació Cristo. Que esa sea la respuesta a todos nuestros interrogantes y sea la respuesta para cada uno de aquellos que todavía dudan de para qué vino Cristo, o a qué vino Cristo, o por qué vino Cristo. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro ayudador y por estar en cada momento de nuestra vida. Pido, Señor, tu bendición sobre cada uno de los que están conectados, Señor, que bendiga su familia, que bendiga sus vidas. Si hay alguna enfermedad, que tú estés sanando. Si hay alguna dolencia, que tú estés quitando. Si hay
momentos, Señor, de arrepentirse, que se estén arrepintiendo, momentos que estén aceptándote como Salvador, que lo estén haciendo, Señor, que estén derramando sus vidas ante ti, Señor, ante tu trono, Dios, que sabemos que tú tienes la respuesta para cada uno, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los amigos que están conectados, bendice a los familiares, bendice a la congregación, bendice a aquellos, Señor, que van a ver este video en diferido, Señor. Bendice a cada maestro, a cada pastor, Señor, bendice a cada profesor, bendice a cada uno, Señor, que quiere día a día aprender de tu palabra, Señor. Bendice las demás actividades que tiene la Iglesia Cristiana de Citibel, Señor, y que cada líder, cada encargado, Señor, tenga la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sobre su vida para llevar este mensaje a cada uno, Señor. El único mensaje que hay, Señor, el de la verdad, el de la salvación. Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias y que en estas vísperas, Señor, de Navidad y de fin de año, realmente festejemos de que tú viniste al mundo para salvar a la humanidad. Gracias, Señor. Amén. Gracias por estar allí conectados. Gracias por cada uno de los mensajes. Gracias, congregación. Gracias, familia. Que Dios les bendiga mucho y que tengan una feliz, feliz, feliz Navidad. Porque la Navidad es Jesús. Jesús ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Y que ese nacimiento perdure por siempre. Que ese nacimiento que hemos tenido cada uno en el Señor perdure por siempre. Como decía su palabra, cuando estemos compadeciendo ante su presencia, que no estemos juzgados por las obras, sea buena, sea mala, estemos todos y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Felicidades y hasta nuestro próximo encuentro.